Amados hermanos, después de un pequeño paréntesis que tuvimos la semana pasada a causa del aniversario 46 de nuestra iglesia, vamos a retomar la predicación del libro de Filipenses, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y estamos ya en el octavo sermón de esta serie. Vamos en este versículo 12 en adelante y vamos a reflexionar sobre este texto, no sin antes mencionar que ya hemos estado hablando de la importancia de la carta para nosotros, del contexto en el cual fue escrita, no solamente en el contexto geográfico, pero también en el contexto teológico. Hemos revisado algunos puntos que para nosotros son de vital importancia. Hablamos de la oración del apóstol en las veces anteriores, hicimos introducción, y ahora nos acercamos ya un poco más a algunas expresiones del apóstol con respecto a la iglesia de los Filipenses. Quiero decir también que en el contexto de nuestra mente está la idea de que por lo menos 16 veces de manera explícita o implícita la expresión gozo está en esta carta. No hay duda, el apóstol está gozoso en medio de sus prisiones, hay gozo en su circunstancia. Nos queda extremadamente claro por las veces que se repite la palabra, pero no solamente por la repetición del concepto, sino además por el contenido del texto. Ahora nosotros tenemos un texto en donde vamos a ver otra vez a un apóstol que está gozoso, que se presenta gozoso. Un gozo que es extraño en la lógica del mundo, porque cualquiera de nosotros, después de leer la porción del versículo 12 al versículo 18, pudiese pensar: ¿quién estaría gozoso de saber que hay gente que está en mi contra? ¿Cómo puede estar gozoso de saber que alguien está predicando el evangelio y lo está haciendo para que yo me vea mal o me sienta mal? Esto, desde luego, el apóstol Pablo, humanamente hablando, quizá no debiera pensar como nosotros pensamos. Esto no es justo. Sin embargo, él enfrenta una situación de la proclamación del evangelio de una manera seria, muy seria. Él entiende cómo debe progresar el evangelio, cómo el evangelio tiene que ir caminando, y él se disminuye a sí mismo para exaltar y dar lugar a lo que es más importante y que le trasciende a él, que es el progreso del evangelio. El progreso del evangelio es más importante que él mismo, y lo notamos en esta pequeña porción de los versículos 12 al 18, sobre el que estaremos concentrados en esta predicación. Es posible que la gente de la iglesia en Filipos, o incluso la gente creyentes en Roma, hayan estado pensando lo lamentable que es la situación del apóstol estando preso. Quizá en la mente de aquellos había preguntas como: ¿qué sucederá con Pablo? ¿Será que algún día salga? ¿Será condenado? ¿Será absuelto? ¡Qué desgracia para él! Se ha de sentir muy mal estando preso. Es posible pues que la gente con una cosmovisión más bien humana, más bien del mundo, el mundo que les rodeaba, estuvieran pensando que las reacciones de una persona que tiene una cosmovisión distinta fuera a partir de sus propias ideas, y dijeran: preso yo, estaría triste, debe de estar triste el apóstol Pablo. Preso yo, estaría desesperado, debe de estar desesperado el apóstol Pablo. Debe de estar preocupado. Todos sus esfuerzos deben de estar ocupándose en su liberación. Quizá la gente estaba pensando una situación de esta manera, pero el apóstol no piensa así. Seguramente el apóstol, contestando preguntas que pueden haberse hecho o no, está hablando, y el apóstol quiere que los filipenses sepan algo, que se enteren de algo, y les dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. La lectura que el apóstol Pablo le está dando a sus prisiones es una lectura santa, es una lectura correcta. Él sabía, y el libro de los Hechos nos narra, que él tenía que ser llevado preso, encadenado a Roma. Él sabía que tenía que llegar a Roma. Él sabía que tenía que pasar por una situación conflictiva en Roma. Él conocía esta situación por la que tenía que pasar. Con todo y esto, como en otros lugares, él
voluntariamente se acerca a los lugares a los que visita, a pesar de que sabe todo lo que va a suceder o sabe la persecución que hay en su contra y que además el imperio dominante le estaba persiguiendo. No solamente el imperio romano, incluso los mismos judíos que habían pertenecido a su propia secta estaban acosándolo, estaban persiguiéndolo. Pero el apóstol dice, quiero que sepan que todo esto ha sucedido más bien para el progreso del evangelio. El evangelio está progresando. Yo estoy preso, eso no es importante. Estoy gozoso porque estoy preso, y el evangelio, que es lo más importante, la proclamación de la palabra, que es lo más importante, esa está progresando. Progresa. Porque el evangelio no necesita de sus proclamadores para progresar. Los proclamadores necesitan el evangelio para progresar. Pero el evangelio camina solo. El evangelio está diseminado. La palabra del Señor llega hasta los rincones en donde el hombre no llega. El evangelio, a partir de que el evangelio fue predicado por los apóstoles en Jerusalén, va a transmitirse, como está la promesa, no solamente en Jerusalén, sino en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No precisaba del que predicaba, era necesario por supuesto, pero el evangelio estaba progresando, porque el evangelio no depende del predicador tanto como del espíritu que se mueve llevando el evangelio. Por eso más adelante va a decir, no importa cómo, pero el evangelio está siendo predicado. No importa, porque no dependía tanto de las personas como del poder de Dios para llevar este maravilloso evangelio a los rincones más escondidos. El apóstol está diciendo, esto que me pasa, mis prisiones, que esté yo encarcelado, en realidad es bueno. No se preocupen, está bien, porque redunda para el progreso del evangelio. Pero, ¿cómo dice Pablo, o qué dice Pablo? ¿Cómo es que él nota el progreso del evangelio? Porque además no solamente dice que el evangelio está progresando, sino que da tres cosas por las cuales él dice que el evangelio está progresando. Insisto, está caminando, está dando pasos y además está recogiendo fruto, porque no solamente está expuesto, sino que hay fruto que se está recogiendo. ¿Qué cosas le hacen pensar al apóstol Pablo que el evangelio está progresando? Pues hay tres cosas que, insisto, son importantes. Lo primero que dice en el verso 13, dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Primera cosa interesante es que está progresando el evangelio entre los de afuera. Y cuando digo los de afuera, no estoy hablando de los de fuera donde estaba Pablo, porque los guardias del pretorio estaban ahí adentro con él. Los de fuera es los que no eran parte del pueblo, los que no eran judíos, aquellos que no simpatizaban con él. El progreso del evangelio es evidente porque el apóstol está predicando en la cárcel, dentro de prisión, está predicando a los guardias del pretorio, está hablando a la gente que lo custodiaba. Dice el apóstol que sus prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Los de afuera estaban recibiendo el evangelio. En aquella época, en aquel tiempo, en el pretorio, había guardias que estaban encargándose de estar haciendo rondas, ¿no es cierto? Como cualquier prisión. Termina el turno de un guardia, sale, entra otro, termina su turno, entra otro. No había la posibilidad de que el apóstol Pablo se quedara solo ni un segundo. Siempre había alguien que estaba vigilándolo constantemente. Pero cuando esto estaba sucediendo, entonces el apóstol tuvo oportunidad, en los 2 años que estuvo preso en Roma, tuvo la oportunidad de que todos los guardias del pretorio pasaran por él. Que todos vinieran, que todos lo cuidaran. Aquellos no se daban cuenta de los encuentros providenciales que habían tenido con el prisionero. Pero ellos llegaron y tuvieron un contacto con el apóstol Pablo. Y lo que nosotros podemos suponer por el contexto de la carta y por la carta misma es que él estaba presentando el evangelio de Cristo a aquellos del pretorio. Estaba hablándoles del Señor. Y no hay duda, muchos de los guardias del pretorio, sin lugar a dudas, habían sido llamados por el Señor para salvación. Dice, el evangelio está progresando y quizá era absolutamente necesario que yo llegara a Roma para que estos del pretorio también conocieran de Cristo.
también supieran de el Evangelio. Tenemos un poco la idea de que esto es así, porque al final de la carta, en el capítulo 4, en el verso 22, el apóstol Pablo, cuando manda saludos, les dice a los filipenses: todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Estos que son de la casa de César son los que me están cuidando. Ya son de nosotros. Estos del pretorio les había llegado el Evangelio. Claro que está progresando el Evangelio, claro que está gozoso el apóstol, porque sus prisiones son deliberadas, porque sus prisiones están haciendo algo, y la predicación del Evangelio hacia los de afuera estaba siendo evidente. Está progresando el Evangelio. Él recogía el fruto y decía: el Evangelio está progresando. Es necesaria mi prisión porque el Evangelio está progresando. Yo posiblemente tenga una sentencia de muerte. Es posible que mi destino no sea alegre. Es posible que esté preso toda mi vida, quizá piensa el apóstol Pablo, pero eso no importa, porque el Evangelio está progresando y en el pretorio se ha hecho patente. Ahí y en todos los demás, y al final maravillosamente dice: los de la casa de César también les saludan. Hasta en ellos había llegado ya el Evangelio. Pero había llegado también, o él tenía la idea de que el Evangelio estaba progresando, no solamente por el testimonio de los de afuera, sino que estaba también progresando por el testimonio de los de adentro. Insisto, los de adentro es los hermanos, los judíos, los gentiles, los que habían creído en Cristo. Debo decir que cuando el apóstol Pablo llega preso a Roma, ya había una iglesia en Roma, iglesia a la cual le había escrito ya él una carta. Usted recordará la carta a los romanos. Esa carta llegó a los romanos cuando Pablo no estaba preso en Roma. Así que entonces esta carta está dirigida a los romanos antes de sus prisiones. Cuando él llega a las prisiones, ya hay una iglesia constituida. Aquellos ya tienen una doctrina establecida, ya conocen el Evangelio y saben que la paga de pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna. Sabe que los que han pecado están destituidos de la gloria de Dios y sabe que ellos, criaturas, tienen que adorar al Creador. Tienen el conocimiento de la fe y la justicia de Cristo y entienden que tienen que presentar sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. Saben la información, tienen la doctrina, han sido educados en esta fe. Y había creyentes en ese lugar, creyentes que estaban ahí y que conocían que el pastor, que no había estado con ellos, pero que les había predicado el Evangelio, a los cuales les dirigió una carta, estaba preso. Por eso el apóstol dice en el verso 14: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Estos hermanos son los creyentes en Roma. Ellos cobraron ánimo, ellos no se entristecieron, ellos no estaban en una condición de desazón, estaban con ánimo en el Señor con las prisiones del apóstol Pablo. Entendieron que era necesario que el apóstol estuviera ahí porque el Evangelio no se estaba deteniendo, sino que estaba progresando, no solamente con los de afuera, pero también con los de adentro. Así que este grupo debía haber estado conformado de judíos y de gentiles a quien el apóstol les predicaba el Evangelio. Estos creyentes, a su vez, este grupo de creyentes que estaban ahí y que además el Evangelio seguro había cundido y había progresado de tal manera que había posiblemente hasta otras pequeñas iglesias, otros predicadores, este grupo mismo se dividió también en dos subgrupos. Porque cuando el apóstol dice y la mayoría de los hermanos, nos queda claro que hay algunos que no. Hay algunos que no. La mayoría sí, tienen buen ánimo, están a gusto, entienden las prisiones de Pablo, siguen predicando el Evangelio con solicitud. La mayoría, pero se entiende que algunos no. Y entonces el apóstol nos habla de los algunos. Dice en el verso 15, el primer grupo, algunos, o sea, los que no son la mayoría, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Y vamos a unirlo con el 16. Cuando dice los unos se refiere a estos algunos también.
Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. Así es que este primer grupo es de algunos creyentes que predican a Cristo por envidia y contienda, y que además anuncian a Cristo por contención, no sinceramente para causar aflicción a las prisiones del apóstol. Note este grupo. Ahora quiero hacer notorio que no estamos hablando de gente que no está predicando el evangelio. No nos dice el texto que estos algunos que están predicando por envidia y contienda, no nos dice que estos algunos que no predican sinceramente estén predicando herejías. No dice la Escritura que están hablando otro evangelio que es diferente, como Pablo le dijo a los Gálatas. No nos dice que son de su padre el diablo. No dice que están tergiversando el evangelio. No dice que están haciendo algo equivocado. Están proclamando el evangelio. Están hablando del evangelio. Están proclamando a Cristo. Están hablando de la verdad bíblica. Pero lo están haciendo por envidia y contienda. ¿Pero qué estaba pasando entonces? Lo que estaba sucediendo es que el apóstol Pablo llegó a Roma y no tuvo oportunidad de salir a las calles a predicar el evangelio. No pudo. Pero estaba teniendo más éxito que los que estaban afuera. Pero estaba trayendo más creyentes al evangelio que los que estaban afuera, seguramente. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando un pastor tiene éxito? El resto de los pastores tienen envidia. ¿Y por qué le estará yendo tan bien? ¿Te has dado cuenta que Pablo ha de ser un presumido de marca? Porque mira nada más cuántos creyentes ya tiene. Mira nada más la iglesia que ha conformado de todos los que han escuchado el evangelio, tan grande, tan sólida. La envidia es el enemigo de la iglesia. La envidia hace que nosotros estemos envidiando la iglesia de junto. La envidia y la contienda es que entremos en un concurso de a ver qué iglesia tiene más miembros o qué iglesia predica mejor el evangelio. La envidia ha hecho que haya contención entre nosotros y rivalidades entre el pueblo cristiano. Y el apóstol Pablo está diciendo que algunos están predicando a Cristo por envidia. Lo están haciendo con una actitud equivocada. No estamos hablando de que están predicando un evangelio diferente, sino que la actitud con que lo están haciendo es equivocada. Y además están predicando a Cristo seguramente desprestigiando a Pablo, no sinceramente para añadir aflicción a sus prisiones, para que él escuche. Y seguramente algún predicador itinerante por ahí en Roma ha de estar diciendo: nosotros estamos libres porque ningún pecado hemos cometido. Pablo seguro está cometiendo pecados, por algo está en la cárcel. Seguro por algo está en la cárcel. Es este espíritu humano en que ejecutamos juicios a priori sobre algunos asuntos. Seguro por eso, ¿no? Seguro por eso está en la cárcel. Y añadían aflicción a sus prisiones. Algunos predican a Cristo, pero lo hacen por envidia y por contienda, ¿no? Estos que predican por envidia y contienda, dice el apóstol, anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones. El apóstol nunca se ha caracterizado por huir de los problemas. Después de esto, cualquier persona, ¿no? Cualquier pastor diría: si me van a estar molestando, mejor me retiro. Bueno, en realidad él no podía retirarse porque estaba preso, pero cesar, quizá dejar de luchar por el evangelio al que había sido llamado. Pero hay otro grupo, otro subgrupo de aquellos que están en Roma. Al final del versículo 15 dice: pero otros están predicando a Cristo, otros lo están haciendo de buena voluntad. Y el verso 17 completa la idea. Pero los otros por amor es el mismo grupo, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Había un grupo que por envidia estaba predicando contenciosamente el evangelio, pero lo predicaba, lo hacía, tratando de añadir aflicciones al apóstol, pero otros de buena voluntad. Otros estaban haciendo una predicación honesta, una predicación completa, que entendía las prisiones del apóstol y que estaban siguiendo sus enseñanzas y que hablaban del evangelio, y el evangelio estaba siendo proclamado y había progreso del evangelio. Algunos por envidia y por contiendas, otros de buena voluntad, con amor, como dice el versículo 17, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. No importa lo que suceda, este grupo está predicando sinceramente a Cristo. Y hay dos grupos: los de envidia y contienda, los contenciosos,
los que buscan molestar al apóstol, pero hay unos que de buena voluntad y por amor están hablando del evangelio. Es posible que los filipenses le hayan escrito al apóstol alguna noticia que estaban recibiendo de Roma o de entre ellos mismos, diciendo: Pablo, están hablando mal de ti. Pablo, están diciendo que algo hiciste y que por eso estás preso. Hay algunos que están predicando por envidia porque ven que tú eres exitoso en la aplicación del evangelio y progresa el evangelio. El apóstol dice: yo lo sé. Sé que algunos por envidia, pero otros por amor. Yo lo sé. Yo lo sé. Pero mis prisiones son necesarias. Así que les dice a estos: ¿qué pues? Entonces, ¿qué? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, lo que es más importante es que Cristo es anunciado. Versículo 18. No obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, como sea, lo más importante es que Cristo es anunciado. Cristo es anunciado. Algunos por contención, por envidia, tratando de añadir aflicciones a Pablo, pero estaban predicando a Cristo. Otros de buen grado, con amor, estaban predicando a Cristo. No es importante lo que ellos hagan, con tal de que no digan ninguna herejía. No importa que me critiquen, yo no soy importante. Lo importante es que por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. En nuestro tiempo hay muchas más iglesias que en la época de Pablo. En nuestro país tenemos una gran cantidad de iglesias. Algunas muy honestas, con algunas cosas, algunas raras, otras no. Pero quiero decirle que mientras una iglesia no esté diciendo alguna herejía y esté predicando el evangelio, aún y cuando esté compitiendo con otra, con nosotros o con otra, si está predicando a Cristo, el evangelio está progresando. El Señor se encargará de juzgar a todos aquellos, pero lo más importante es que Cristo sea anunciado, o por pretexto o por verdad, que Cristo sea anunciado. Solo saber que Cristo es anunciado le provoca gozo al apóstol, porque él dice: y en esto me gozo y me gozaré aún. No entristecerá, no se lamentará, no estará argumentando algún plan para furtivamente llegar con los enemigos y acabarlos. Él está gozoso de que no importa a él, lo que importa es que el evangelio está progresando. Y lo enfrenta con gozo, lo enfrenta con dicha. El apóstol está preso. 2 años va a durar preso en Roma. Pero él ha entendido que no importa su vida, lo que importa es el progreso del evangelio. Y en eso se goza y se gozará aún. Y nosotros, en la proclamación del evangelio auténtico, nos gozamos y nos gozaremos aún más. Porque por amor y de buena voluntad debemos predicar el evangelio de Cristo. Oramos. Padre, nosotros queremos entender tus verdades. Nos asombra saber de personas como Pablo, que enfrentó prisiones con gozo, y que él entendía que sus prisiones estaban resultando útiles para el progreso del evangelio. Señor, en las situaciones adversas de nuestra vida, deberíamos de pensar igual. Cualquier cosa que nos suceda debe de suceder para el progreso del evangelio. Cuando estamos en el camino correcto, en la proclamación verdadera, puede pasar cualquier cosa, pero tu evangelio debe de ser predicado, progresar. Señor, no permitas de ninguna manera que nosotros prediquemos a Cristo por contienda, por envidia, sino que lo hagamos de buena voluntad y con amor.
para que con verdad el Evangelio de Cristo sea proclamado. Señor, que siga progresando el Evangelio y que nosotros seamos portadores de ese Evangelio al mundo para que te conozcan a ti, el único Dios, y a tu Hijo, el Salvador. Gracias, Padre, por tu palabra. Confírmala en el corazón de cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén.